He titulado a esta breve charla que vamos a tener a continuación las cosas en el derecho romano. ¿Por qué me refiero específicamente a este aspecto particular de nuestro plan de estudios? Me refiero a este aspecto particular porque muchas de las preguntas que han llegado a mi correo a través de la página web de la universidad se refieren precisamente a este aspecto, a la división de las cosas en el derecho romano, que, dicho sea de paso, ocupa gran parte del primer bimestre de nuestra asignatura. Así que considero que una explicación sobre este aspecto particular del derecho romano es importante hacerla por esta vía tecnológica que nos permiten los medios de la Universidad Técnica. Entonces vamos a hablar, como les digo, de las cosas en el derecho romano. Pero antes de entrar en materia, antes de hablar específicamente de las cosas en el derecho romano, tenemos que hablar de una clasificación esencial del derecho privado. Ustedes saben que en general el derecho, lo que conocemos como el derecho, lo que conocemos como el ente filosófico que conocemos como derecho, tiene dos grandes vertientes, el derecho público y el derecho privado. El derecho público esencialmente tiene relación con las relaciones entre los individuos particulares y el Estado, o con las relaciones entre Estados. Mientras que el derecho privado se refiere específicamente a las relaciones entre individuos particulares. Así pues, se pueden considerar nuestros estudios de derecho romano como más adentrados en el derecho privado, porque gran parte de ellos se refieren al derecho civil. De manera que es importante comenzar diciendo que el derecho privado, esta clasificación del derecho en general, se divide a su vez su estudio en dos grandes categorías, dos categorías generales. La primera, que se refiere a las personas, también llamados sujetos de derecho, y la segunda, que se refiere a las cosas, objetos de derecho. Esta clasificación del derecho privado, del estudio del derecho privado en personas y cosas, se basa en la realidad objetiva que nosotros vemos cada día, en la relación entre el ser humano y todo el resto de entes que le rodean, ¿sí? De manera tal que sujetos de derecho somos solo los seres humanos. Somos los únicos capaces de entender, de percibir esta categoría filosófica, esta categoría intelectual que llamamos derecho. Y son sujetos de derecho todos los entes que nos rodean, porque son carentes de conciencia y en tal virtud son incapaces de percibir esta categoría que llamamos derecho. Entonces existe esta primera gran división: las personas o sujetos de derecho y las cosas o objetos de derecho. Después de haber dicho esto, creo que quedaría bastante claro para ustedes que solo los sujetos de derecho podemos manipular los objetos de derecho, podemos utilizar los objetos de derecho. Solo los individuos podemos ser beneficiarios, en otras palabras, de una norma jurídica. No se concebiría la posibilidad de que un determinado cuerpo jurídico protegiera una cosa. Puede proteger una cosa, un determinado cuerpo jurídico, pero siempre en relación a las personas. Pongamos por caso la ley de gestión ambiental, que se refiere a la protección de la naturaleza en general, del medio ambiente en general. Ustedes me dirán, sí, esa es una ley que está protegiendo un objeto de derecho. Es verdad, pero protege este objeto de derecho solo en relación con el beneficio que puede reportar al sujeto de derecho, es decir, a los seres humanos. Protege la naturaleza con un fin primordial, proteger la vida de los seres humanos, que es el fin último del derecho ambiental y del derecho en general. Entonces, volvamos a esto: la gran clasificación del derecho privado entre personas, entre individuos o sujetos de derecho, y entre cosas u objetos de derecho. Una gran clasificación. Frente a esto, los romanos tenían algunas concepciones particulares, y por eso es que les pongo aquí esta miniatura romana de un relieve de una casa romana referente a un esclavo y su amo, porque tiene mucha relación con esta noción de sujetos de derecho y objetos de derecho. Las cosas u objetos de derecho tienen una determinada concepción que la hemos puesto en el texto que ustedes tienen como texto de estudio, ¿no? Que es Nociones complementarias de derecho romano.
Como dice la diapositiva, sabemos bien que las personas somos los sujetos de derecho por excelencia y que, como había dicho antes, ejercemos nuestro poder sobre todos los objetos que la naturaleza o la propia industria del hombre ponen a nuestro alcance. Muy importante esto, que la naturaleza o la propia industria del hombre ponen a nuestro alcance. Bueno, de aquí podemos inferir el concepto de cosa. Llamamos cosa a todo ente que puede ser objeto de un derecho por parte del hombre. Muy importante esto. Todo ente, todo ser, todo ente existente en la naturaleza de una sociedad que puede ser objeto de un derecho por parte del hombre. Ese concepto de cosa ustedes, por supuesto, lo encuentran en el texto básico. Bueno, pero el derecho romano y el derecho en general exigen que este ente, que es objeto de un derecho, tenga dos características muy importantes. En primer lugar, que tenga un carácter lícito. Y que tenga un carácter lícito, que tenga carácter de licitud, significa que su tenencia y que su uso no se encuentran prohibidos por la ley. Y aquí, en todo caso, volviendo a nuestro punto principal, a nuestro concepto de cosa, es necesario decir que para que un ente que va a ser objeto de un derecho por parte del hombre pueda ser tal, es necesario que tenga un carácter lícito. No se entiende que tienen un carácter lícito las cosas que están, cuya tenencia, cuyo uso, cuya pertenencia están prohibidas por la ley. Específicamente me refiero, por ejemplo, a sustancias psicotrópicas, cuya tenencia y cuyo uso están prohibidos por la ley. A armas que no se encuentran registradas, cuya tenencia y cuyo uso están prohibidos por la ley. En general las cosas deben ser lícitas, deben ser un carácter lícito, ¿no? Y por otra parte deben estar al alcance del hombre. Es decir, deben ser susceptibles de apropiación por parte del hombre. Cuando las cosas no son susceptibles de apropiación por parte del hombre, no se entiende que son objetos de derecho. Por esa misma razón que habíamos explicado antes, porque un sujeto de derecho no puede hacer uso de tales cosas, ¿no es cierto? Entonces, por eso, como dice la diapositiva, quedan excluidas de la definición que dimos anteriormente de cosa. Entiendo yo que todas estas cuestiones que estamos abordando de manera un poco rápida pueden resultar confusas, ¿no? Pero, para decirlo en breves palabras, para hacer una muy breve descripción de lo que hemos hablado, podemos decirlo de la siguiente manera. A. Existe una división entre sujetos de derecho, que somos los individuos, y objetos de derecho, que son las cosas. B. Los objetos de derecho o cosas pueden definirse como todo ente que puede ser objeto de un derecho por parte del hombre. C. Para que un ente pueda ser objeto de derecho por parte del hombre se necesita que tenga dos características: que sea lícito, que su uso y su posesión no estén prohibidos por la ley, y que esté al alcance del hombre. De manera tal que las cosas que no están al alcance del hombre no pueden considerarse como tales, como objetos de derecho. Entre esas, ¿cuáles podemos decir? Los planetas, las estrellas, no están al alcance del hombre, no pueden ser objetos de derecho por parte del hombre. Todo lo demás, todo lo que la ciencia o la tecnología ponen a nuestro alcance, sí es objeto de derecho por parte del hombre, por parte de los sujetos de derecho que somos los hombres, ¿no? Si es que hay alguna susceptibilidad con respecto al lenguaje de género, al lenguaje inclusivo, quiero decirles yo que, por supuesto, cuando hablo de hombre hombre y mujer, ¿no? Entonces creo que quedan aclaradas estas tres ideas, ¿no es cierto? División entre sujeto de derecho y objeto de derecho, identidad de objetos de derecho y cosas, definición de cosa como todo ente que puede ser objeto de derecho por parte del hombre, y agregación de dos características principales a los objetos de derecho: licitud y alcance por parte del hombre. Definidas ya las cosas, podemos empezar a hablar de su clasificación.